seguridad, ¿ya? Voy a ir Ya, vamos a partir, ¿no es cierto? Bueno, esta primera parte, ¿no es cierto?, asociada a lo que es seguridad, ya, y lógicamente, ¿no es cierto?, para que ustedes se recuerden que están ahí en este tercer semestre, lógicamente, y la carrera de maquinaria pesada, ¿ya? ¿Qué tenemos que definir, ¿no es cierto?, para hablar de seguridad? Primeramente, ¿no es cierto?, en cualquier actividad o cualquier taller, tenemos que tener en claridad, ¿ya?, que para definir la seguridad como tal, o lógicamente hablar de seguridad, tenemos que enfocarlos en un parámetro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de seguridad, como dice ahí, ¿es la ausencia de peligro o de riesgo, caballeros? Peligro. Peligro, De ya. riesgo. De riesgo. profe. De riesgo, ya. De riesgo, otro dijo peligro, ya. ¿Por qué de riesgo? Primeramente, ¿por qué decimos que cuando hablamos de seguridad tenemos que decir no, nos enfocamos en el riesgo? Porque el peligro siempre está. Porque yo creo que siempre van a haber peligro. ¿Ya? Y el riesgo que es la interacción que uno tiene con el peligro, ¿no? ¿Ya? El exceso de confianza. Ya, lógicamente que el exceso de confianza está dentro asociado, ¿no es cierto?, a muchas actividades que ustedes realizan en el día a día, ¿ya? Pero lógicamente, ¿no es cierto?, al fin y al cabo lo que encasilla un poco qué es la seguridad, lógicamente, ¿no es cierto?, es la ausencia de peligro, ¿ya? Nosotros al alejar el peligro estamos generando seguridad, porque el riesgo está asociado a cualquier actividad, o sea, hoy día yo me puedo, no sé, parar de la silla al baño y ya tengo, lógicamente, hay un riesgo, el riesgo que me pueda caer, ¿no es cierto? Ya, eh, que lógicamente pueda chocar con el borde de la mesa, ¿no es cierto? Pero el peligro, lógicamente, yo lo voy a tratar de evitar. ¿Por qué voy a tratar de evitar, lógicamente, el peligro? Para poder bajar el índice de riesgo que yo voy a tener para transitar, ¿no es cierto?, desde la mesa al baño. Ejemplo, no sé, si hay una zanja, lógicamente, que yo ya sé que el peligro, lógicamente, es que me voy a encontrar con la zanja en mi camino, por ende el riesgo va a ser caerme, ¿no es cierto? Es el peligro como tal, la zanja que va a haber, ¿no es cierto?, el tránsito de la mesa, ¿no es cierto?, al baño. Por ende, ¿qué voy a hacer yo para eliminar ese peligro? Voy a tapar la zanja, ¿no es cierto? Y con eso elimino el peligro. Pero sí, siempre va a haber un riesgo, puede haber un riesgo, no sé, que al caminar me doble un pie, que, no sé, que si voy con chala, que la chala se le suelte una punta, ¿no es cierto? Eso va a generar, lógicamente, el riesgo. Entonces, toda actividad que ustedes realizan hoy en día en la industria, ¿ya? Y que está abocada, ¿no es cierto?, a generar parámetros con la seguridad, es eliminar la ausencia del peligro, ¿ya? Porque el riesgo siempre está presente, como dicen ustedes, el riesgo puede estar yo puedo decir, no, mira, tomé todas las medidas, eliminé todos los peligros, eliminé, ¿no es cierto?, no sé, que me haya caer un fierro sobre la cabeza, que hay un cable cortado, pero siempre va a haber el riesgo, lógicamente, puede ser asociado, ¿no es cierto?, al exceso de confianza, como decían ustedes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de seguridad, es netamente, lógicamente, eliminar la ausencia o, lógicamente, eliminar el peligro, ¿ya? Es un poco cuando estamos hablando de la seguridad, ¿ya? Lógicamente, ¿no es cierto?, un poco esto, y que sirve para ciertos parámetros de seguridad, ¿no es cierto?, está basado en los reglamentos internos asociados a lo que nos entrega, ¿no es cierto?, la empresa, y que lógicamente, ¿no es cierto?, esto viene en el decreto 40 de la ley 16.744, ¿no es cierto?, que es ley, ¿ya? ¿Qué es esa ley? La 17.744. ¿Accidente de trabajo? ¿Ya?
¿Es el accidente de trayecto o no? La 17.000... ¿Ah? ¿La siguiente trayecto? ¿Es la del accidente de trayecto o no? Mm. Ya, también incluye, ¿no es cierto? La ley 17.044 incluye los accidentes del trayecto, ¿no es cierto? Ah, es la ley que los trabajadores están protegidos por un seguro Ya, contra riesgo, accidente o con ocasión del trabajo. ya, correcto, ¿no es cierto? Como dice usted, la ley 17.744 es quien asegura o normaliza ya las condiciones laborales de cada persona, como dice usted, lógicamente, ¿no es cierto?, dentro del sector privado, sector público, ya trabajadores independientes, lógicamente que estén dentro de las... Por ejemplo, yo puedo ser un trabajador independiente que no cotizo, por ende la ley no me cubre por ningún caso. Pero si yo estoy cotizando, lógicamente, ¿no es cierto?, la ley me cubre a mí en caso de algún tipo de accidente, algún tipo de incidente, algún tipo de daño que se genera a tercero, ¿no es cierto? La ley, lógicamente, que lo cubre, ¿ya? Y dentro de esto, lógicamente, cubre accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Dentro de los accidentes de trabajo están considerados, ¿no es cierto?, los accidentes que se realizan en el trayecto, ¿ya? Desde tu casa, lógicamente, ¿no es cierto?, a tu trabajo y viceversa, ¿ya? Ya como sale ahí, ¿no es cierto? Y lógicamente, ¿no es cierto?, lo que busca es mejorar y aumentar la seguridad para el bienestar de cada funcionario o gente que desempeña labores en la industria. Para esto, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro qué es un reglamento, ¿ya? Y dice ahí que el reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos, ¿ya?, que por las autoridades competentes se da para la ejecución de una ley o para el Buenas tardes. régimen. Buenas tardes, hijo, ¿cómo está? Bienvenido a usted, profe. Una consulta, ¿se está grabando la clase? No, parece que no, póngala a grabar, a ver. Aquí No, yo estoy no en la... el teléfono, escucha re mal, así que no puedo. A ver, déjeme ver si la pongo a grabar al tiro. Déjeme un segundo. La voy a dejar grabando, don... Ahí está. A ver, se inició. Ahí está grabando, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Como dice ahí, ya el reglamento, ¿no es cierto?, son reglas o preceptos que se generan lógicamente, ¿no es cierto?, a través de una autoridad competente, donde hay régimen, ¿no es cierto?, que se deben completar y lógicamente o para la generación de algún tipo de servicio, ¿ya? ¿Qué establece la ley 17.744? ¿No es cierto? Establece sobre los accidentes del trabajo, enfermedades laborales, lógicamente en el artículo 67, donde establece, ¿no es cierto?, que las empresas o cualquier entidad tiene obligaciones de mantener ciertos reglamentos, ya que son de higiene y seguridad para el trabajo, donde existen, ¿no es cierto?, obligaciones y prohibiciones que deben cumplir los trabajadores para estandarizar la función que se va a aplicar dentro, ¿no es cierto?, de la industria o lógicamente dentro de la empresa a la cual usted está contratado, ¿ya? Los reglamentos, como dice, se deben consultar, lógicamente que hay aplicaciones de multa dentro de este reglamento interno donde hay sanciones, ¿ya?, que se deben aplicar en base a transgredir la norma del reglamento interno, ¿ya? Bajo este concepto, ¿no es cierto?, en sí el reglamento interno está asociado, ¿no es cierto?, a la ley 17.744, nos busca, ¿ya?, centralizar ciertos regímenes donde el trabajador debe cumplir y lógicamente ya existen también, como decía, las prohibiciones y las sanciones que uno debiese realizar en caso de transgredir estas normas. También el reglamento interno, aparte de generar ciertas prohibiciones, también le ayuda a usted a poder validarse si es que hay una transgresión por parte de la empresa sobre el reglamento ya interno de orden, o sea, de higiene y seguridad, ¿ya? Lógicamente que en el reglamento, ¿no es cierto?, de higiene y seguridad está el ingreso del trabajador, el horario de salida,
ya esté estipulado, lógicamente, ¿no es cierto?, las prohibiciones comunes de no ingresar a cierta área, en fin, bajo las condiciones, diferentes tipos de condiciones, ya también, lógicamente, sale dentro del reglamento interno ciertas figuras para cierta área, o en este caso los EPP necesarios para realizar cierta labor, ya que un poco, ¿no es cierto?, que y es de facultad de toda empresa entregarle a usted el reglamento interno una vez que usted firma contrato, para poder tener claridad, ¿no es cierto?, de todo lo que la norma, o sea, de todo lo que la empresa te exige en base a la producción de tus trabajos, ¿ya? Existe también el decreto supremo número 40, que es el reglamento de prohibiciones de riesgos profesionales, y que en su artículo 14, ¿ya?, se refiere que a toda empresa o entidad será obligada a establecer normas, ya, al día, un reglamento interno de seguridad, de higiene y trabajo, cumpliendo ciertas obligaciones dentro de los trabajadores, ¿ya? ¿Cómo se genera, ¿no es cierto?, esta normativa del decreto supremo? Me dice, ¿no es cierto?, que por una cantidad de 10 trabajadores, ya, es decir, una empresa que tenga un máximo de 10 trabajadores, debe constituirse, ¿no es cierto?, y tener un reglamento interno de orden y seguridad, ¿ya? Sobre 10 trabajadores, de hasta 100 trabajadores, lógicamente, ¿no es cierto?, me establece que debe existir un departamento de prevención de riesgo, ¿ya? Y lógicamente, ¿no es cierto?, que por cada 25 trabajadores, o lógicamente, ¿no es cierto?, sobre 25 trabajadores, debe existir un comité paritario, ¿ya? Si en base a esto, ¿no es cierto?, especifica la ley que se debe cumplir, es decir, una empresa, ¿no es cierto?, que tenga una cantidad de máximo 10 trabajadores, se puede regir, ¿ya?, dentro de los aspectos de seguridad de la empresa, dentro de los parámetros de la empresa, ¿ya? No es necesariamente tener un prevencionista, puede tener un asesor de prevención, pero sí, lógicamente, ¿no es cierto?, cualquier normativa o transgresión o prohibición, ¿ya?, debe estar, lógicamente, ¿no es cierto?, estipulada en un reglamento interno, ¿ya? Y lógicamente que sobre 10 trabajadores debe contarse, ¿no es cierto?, con un departamento de prevención, ¿ya?, el cual, ¿no es cierto?, debe velar que se cumplan todas las normativas de seguridad que están estipuladas dentro del reglamento interno, y lógicamente, ¿no es cierto?, que las condiciones de trabajo, o en este caso las instalaciones donde se va a ejecutar el trabajo, deban cumplir, ¿ya?, lo solicitado en la ley del trabajo y lógicamente lo que está estipulado ya en el reglamento interno. Y lógicamente, ¿no es cierto?, que cuando una empresa tiene una mayor cantidad de trabajadores sobre 25, se genera la formalidad de un comité paritario, que donde de esto, ¿no es cierto?, el comité paritario cumple la función de ¿qué? Que se cumplan los parámetros que están exigidos dentro del reglamento interno, buscar e investigar, ¿no es cierto?, posibles accidentes que hayan ocurrido dentro de la empresa, generar informes, ¿ya?, o investigaciones sobre los accidentes, generar mejoras, ¿ya?, sobre las instalaciones o medidas, ¿no es cierto?, de seguridad sobre el personal o el trabajo que se va a ejecutar, ¿ya? O sea, es decir, dentro de esto, ¿no es cierto?, me estipula cómo se debe manejar ciertas condiciones dentro de la función laboral, o en este caso la ejecución de dentro de los procesos de una empresa, ¿ya? Profe, ¿Mm? disculpe antes que siga, ¿Mm? ¿qué autoridad fiscaliza esto, que se cumpla el reglamento interno? Que se cumpla el reglamento interno, lógicamente, ¿no es cierto?, el Ministerio del Trabajo, en este caso la Seremía de Trabajo es quien debe cumplir esto, ¿ya? También está dentro de esto la inspección del trabajo, que si tú ves que no se está cumpliendo el reglamento interno, puedes dejar una constancia en la inspección del trabajo y lógicamente van a llegar a verificar, ¿no es cierto?, la condición de que por qué no se está ejecutando este tema, ¿ya?, independiente de la información. ¿Ya? Ahora, es sumamente importante que
si en la empresa que tú trabajas hay un comité paritario, por ende el comité paritario está conformado por parte empresa y por parte trabajadores, ¿ya? Entonces, sí, lógicamente, ¿no es cierto? Cualquier problema que ustedes detecten dentro de su labor y que genere o pueda generar, ¿no es cierto?, algún daño hacia la persona, ustedes lo tienen que levantar con las personas, lógicamente, del comité paritario, ¿ya? Y ellos, lógicamente, que en base a las reuniones que realicen, ya sean quincenales, mensuales, deben enfocarse en los puntos que se están dando a conocer, ¿ya? Si esto si el comité paritario no genera la transparencia o no genera, lógicamente, ya las medidas alternativas para poder suplir lo que se está comentando, lógicamente que tú también te puedes anteponer a realizar alguna función, lógicamente, ¿no es cierto?, que transgreda, o sea, que se genera una transgresión dentro de lo que especifica tu contrato de trabajo y lo que dice el reglamento interno. Ejemplo, no sé, si a mí me contrataron como mecánico y dentro del descriptor de mi cargo, ¿ya? Y que también sale en el reglamento interno que a ti te deben entregar te deben entregar un descriptor de cargo para saber qué función vas a hacer. O sea, si tu función como mecánico es reparar motores y en debida ocasión te van a pedir subirte a 5 metros de altura, que no está estipulado en tu contrato de trabajo y tampoco está estipulado en tu decreto, o sea, en tu descriptor de cargo, por ende tú te puedes negar a realizar la función, porque está en peligro tu integridad, ¿ya? No, si yo, por ejemplo, tu jefe te dice, no, súbete ahí, listo, en un drama, tú te caes, ¿ya? Tu jefe puede decir, no, es que yo no lo obligué a subirse, él se subió, ¿ya? Y en ese caso, si a ti te llega a pasar algo, ¿no es cierto? Tú vas a llegar allá lógicamente que te van a transportar a la mutual, y en la mutual, lógicamente, ¿no es cierto? O la ARCH, dependiendo de la entidad que esté asociado la empresa, y lógicamente que ya este accidente no te va a cubrir como un accidente laboral. ¿Por qué? Porque lógicamente tú transgrediste una norma a la cual tú no estabas contratado, aunque tú digas, no, es que mi jefe me dijo, no, es que mi jefe, ¿no es cierto? Mi jefe me pidió, o mi supervisor me pidió que me subiera, lógicamente que siempre yo he dicho, tiene que ser lógicamente que aunque suene feo hoy en día, porque negarse a un trabajo, lógicamente hoy día como están las condiciones mal mirado, pero lógicamente que si va a transgredir tu seguridad, no creo que ningún trabajo amerite, lógicamente, ¿no es cierto?, que una persona se dañe. Para nosotros generalmente, para todas las empresas somos números, por ende, hoy día a mí me puede pasar algo, yo me muero, o no sé, quedo con incapacidad laboral y van a contratar otro viejo. La empresa va a seguir trabajando, va a seguir produciendo. Lógicamente que va a tener que argumentar por qué pasó el accidente, la investigación como tal, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, la empresa va a recibir las sanciones como las sanciones o las multas que deba pagar, pero tú como persona eres la que va a quedar incapacitada temporal o permanentemente. Profe, ¿Preguntas? ¿Mm? oiga, pero ahí uno ¿Mm? o sea, si uno considera que el trabajo que lo mandaron a hacer no está en las condiciones o puede causar algún daño, uno igual se puede negar, o sea, negar en el sentido de decir que no, que en este caso yo no hacerle el trabajo porque no cuento con no sé, con un arnés de seguridad para hacer un trabajo a una altura, o no sé, un casco con un barbiquejo para que no se me caiga el casco y me puede pegar en la cabeza. Porque hay varias empresas que ahora ocupan el llamado Store Work, que le llaman. No sé si lo has escuchado. Sí. Yo, pues ese es He una escuchado, pero tarjeta. no sé. Sí, una tarjeta que se utiliza. A ver, es ¿No? que por eso te digo, o sea, tú te puedes negar, si aquí, te vuelvo a repetir, hoy día yo, por ejemplo, a mí me pueden decir, ya, tú te contratamos como mecánico y listo, súbete al techo y me subo sin arnés. Oye, pero, ¿y el arnés? No, súbete nomás, compadre, si es cortito. Oye, pero el casco, no, no, yo no me voy a subir. Claro, o sea, si yo le digo hoy día a mi jefe así, mi jefe me va a pescar y me va a decir, ¿sabes qué, viejo? Chao, ándate. Sí, ni un drama, yo me voy, pero tú en el momento que el viejo te
te diga, ya listo, yo me voy, ningún drama. Tú puedes ir a la inspección del trabajo, dejas la constancia como tal, ¿no es cierto? Que a ti, lógicamente, ¿no es cierto?, te estaban imponiendo una acción que no estaba dentro de tu contrato laboral, dentro de tu descriptor de cargo, que era subirte a un techo de 5 metros de altura sin las medidas de seguridad correspondientes, y lógicamente que después eso se va a llegar la citación, se va a generar un tema judicial, y que puedes cumplir ciertas cosas, o sea, puedes cumplir lógicamente que a la empresa la multen y lógicamente tú te ganes, con la demanda, demande a la empresa y ganes cierta retribución económica, o lógicamente, ¿no es cierto?, está que te paguen lógicamente todo tu año de servicio, o como tercera causal también es que te vuelvan, ¿no es cierto?, a reincorporar a la acción laboral, ¿ya? O sea, no quiere decir que hoy día anteponerte a algo que tú no quieras hacer, si bien es cierto, es mal mirado, pero hoy día está la herramienta, como te digo. O sea, negarse a una actividad que tú sientes que no están las condiciones de seguridad es arriesgar tu integridad física. O sea, no sé si cada uno de acá está tan psicológicamente preparado, no sé, para caerse, no sé, de 5 metros de altura, perder un brazo y vivir toda su vida sin un brazo. Es un poco. ¿Dudas, caballeros, señoritas? Hola, profesor, disculpe la demora, recién puedo ingresar. No hay problema. Pregunta, caballeros. Hola, profesor, lo mismo, recién pude ingresar sobre un problema ahí. No hay problema, no se preocupe. ¿Ya? Referente a lo que estabas conversando, para eso existen los procedimientos o la ART, que son un análisis de riesgo de la tarea. Si no existe eso, no se podría hacer un trabajo. Y eso también está tipificado, por ejemplo, en la pega de nosotros con CERNEGEO mismo. Correcto. O sea, es un poco lo que dice usted, o sea, pero lógicamente también entendemos básicamente que hay empresas que son más chicas en el rubro, como dice usted, las empresas mayoritariamente se genera un procedimiento. Hoy día casi todas las empresas para generar una labor hay un procedimiento, ¿ya? Por ende, el procedimiento también describe ciertas medidas de seguridad, cómo se debe realizar la actividad, lógicamente, ¿no es cierto?, los resguardos o los EPPs que se necesitan, también lógicamente el riesgo que tú vas a estar expuesto lógicamente en la función que va a realizar, ¿ya? Pero como les digo, o sea, acá negarse a alguna actividad que ustedes sientan que hay una transgresión sobre la norma física y que ustedes vean que hay un riesgo asociado, ¿ya?, que pueda dañar su condición física, lógicamente que es válido dañarse. O sea, hoy día es como, no sé, si tú salías a carretear y te vayas a subir a un auto con un compadre que tomó toda la noche y viene copeteado y el compadre va a manejar, lógicamente que si tú sabís que aunque el compadre diga, no, si yo curado manejo bien, nunca he tenido accidente ni un drama, o sea, tú pones tu límite, o sea, también hay que entender eso un poco dentro de la industria. Nosotros lamentablemente somos un número más para cualquier empresa, y lógicamente que somos reemplazables. Sea la persona que pueda entrar sea mejor o peor, eso da literalmente lo mismo, la empresa va a seguir produciendo, somos nosotros los que nos vamos a quedar con cierto daño. ¿Ya? Que deben tener, ¿no es cierto?, el reglamento interno, de acuerdo a lo expresado, ¿no es cierto?, en el artículo 16, ya Decreto Supremo número 40, deben comprender como mínimo 4 artículos o 4 capítulos, que uno, ¿no es cierto?, son las disposiciones generales, la otra las obligaciones, las prohibiciones y las sanciones. Ya dentro de las disposiciones generales, ¿no es cierto?, a quienes aplica, normas básicas dentro del establecimiento, las obligaciones, lógicamente, que usted debe cumplir, las prohibiciones a cual se acoge, ¿no es cierto?, en base a las obligaciones, y lógicamente cada sanción en vez de que usted transgreda la palabra, ¿no es cierto?, prohibición, ¿ya?
Descripciones generales, ¿no es cierto?, se podrán incluir sobre el material como procedimiento de investigación de accidentes, que es uno de lo que estábamos viendo, instrucciones básicas en la prevención de riesgo de trabajos nuevos y, lógicamente, ¿no es cierto?, la especificación de la protección personal con relación al tipo de trabajo que se realice, que son los 3 principios generales que debiesen haber en un reglamento interno dentro de la disposición general, ¿ya? Una, lógicamente, ¿no es cierto?, que es importante el procedimiento de investigación de los accidentes. Entendemos que todas las empresas, ¿no es cierto?, deben, dentro de esto, más allá que tengan un departamento de prevención, deben contar con un asesor que cada vez que ocurre un accidente deba entregar, ¿no es cierto?, realizar la investigación como tal, para ver cuál fue la causal y, lógicamente, ¿no es cierto?, llevar el registro de accidentabilidad, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, ¿ya? También, lógicamente, ¿no es cierto?, instrucciones básicas sobre los trabajos nuevos, es decir, que se puedan realizar, lógicamente, ¿no es cierto?, también debe haber generado, lógicamente, por un asesor de prevención, ciertas instrucciones para ciertos trabajos. Ejemplo, hoy día, no sé, yo dentro de un área como soldador, pero dentro de mi tarea hoy día se me exige poder realizar, no sé, la operación de algún equipo, o mover una grúa horquilla, por ende, lógicamente, también tiene que haber instructivos donde la persona se pueda capacitar en base a una actividad nueva, ¿ya? Y, lógicamente, también dentro de la descripción general tiene que estar especificado lo EPP que usted va a recibir, ¿no es cierto?, para realizar su labor, ¿ya? Y, lógicamente, ¿no es cierto?, si es que hay algún tipo de EPP adicional, según, ¿no es cierto?, algún tipo de actividad o trabajo nuevo que se vaya a realizar, que también debe estar escrito dentro de las descripciones generales, ¿ya? Dentro de las obligaciones, ¿qué debe comprender, ¿no es cierto?, como dice ahí, todos son materiales cuyas normas o disposiciones son de carácter imperativo para el personal, tales como conocimiento y cumplimiento del reglamento interno, ya que eso es principal dentro de las obligaciones, ya el uso correcto y el cuidado de los EPP, ya. Usualmente, cuando tú ingresas a trabajar, te entregan los EPP generalmente que son estándar, calzado de seguridad, overall, lente y guantes, ¿ya? Dependiendo, ¿no es cierto?, en algunos tipos de empresas te pasan casco dependiendo la actividad o el rubro, lógicamente, que manejen ellos, ¿ya? Dentro de esto es sumamente importante el cuidado, lógicamente, de los EPP, ¿ya? Y generalmente gente que le pasa los EPP no lo utiliza, por ende, ya tú estás transgrediendo, ¿no es cierto?, ciertas obligaciones. O sea, los EPP son literalmente para darle un buen uso y, lógicamente, para poder utilizarlo cada vez que ustedes realicen una tarea, ¿ya? Otro punto, ¿no es cierto?, es el uso de todos los elementos, aparatos, dispositivos destinados a la protección personal. O sea, lógicamente que ustedes pueden generar, ¿no es cierto?, ciertas solicitudes de EPP si es que no están considerados dentro de la tarea que ustedes van a realizar. Ejemplo, no sé, ustedes predeterminan que para poder realizar cierta tarea necesitan utilizar casco, lógicamente que pueden solicitar ciertos dispositivos y eso también puede estar dentro de las obligaciones, ¿no es cierto?, de reglamento interno. ¿Ya? Y lo último, ¿no es cierto?, la conservación y buen trato de los elementos de trabajo. Eso es importante, ¿no es cierto?, que dentro de eso entran las instalaciones, herramientas, todo lo, ¿no es cierto?, lo necesario para poder cumplir su función laboral, ¿ya? También, ¿no es cierto?, está la obligatoriedad de dar cuenta de todo síntoma o enfermedad personal que advierta todo accidente, ¿ya?, personal que sufra, por leve que sea, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Si usted está, ¿no es cierto?, trabajando y se le resbala, ¿no es cierto?, la mano y se corta el guante, usted tiene la obligación de informarlo, ¿ya? No por un tema, ¿no es cierto?, de que, no, es que yo me corté el guante porque me resbalé, sino que porque en base a eso se pueden generar ciertas medidas o ciertos procedimientos para que no vuelva a ocurrir, o en su efecto, ya a lo mejor el EPP que usted estaba utilizando no es el correcto para la actividad que va a realizar. Recuerden que hay ciertos EPP que son genéricos, pero hay EPP que... Sí, dígame. Disculpe, y en ese caso, si le niegan los EPP, Si le niegan los EPP, ¿por qué le ha negado los EPP?
Ah, interesante, ¿eh? ¿Pero y por qué se lo han negado? Por amor a la empresa. Por amor a la empresa. A veces le dicen a uno que, no sé, por ejemplo, el overol le tiene que durar una semana y se daña, no te lo cambian. Un Ya. ejemplo. A mí me Ya, estaba con ¿Mm? práctica, me pasó, así que me dijeron que no me iban a dar otro overol nuevo ni otro bototo porque el overol que ya tenía que durarme y el mío estaba lleno de grasa y nunca me lo cambiaron. Ya. A ver, pero tú estabas haciendo la práctica. Sí, yo estaba haciendo una práctica de la media en una Ya. empresa. Ya. Lo A mismo ver, con los guantes, profesor. Los guantes ya. contaminados. A ver, ninguna empresa de partida se puede negar a ti a entregarte PP. O sea, lógicamente que está estipulado que debas cuidarlo de PP como corresponde, pero todo PP tiene una vida útil. Por ende, lógicamente que para cierta actividad existen, están dentro de los protocolos o de los procedimientos la durabilidad que tiene cada EPP, ¿ya? El negarse, lógicamente, es una sanción. O sea, que tú, lógicamente, lo puedes hacer valer dentro de la inspección del trabajo, que dentro de tu rubro laboral o de tu empresa se están negando a darte PP, por ende, tú puedes hacer el reclamo y la inspección del trabajo, lógicamente, se va a dejar caer para verificar esa condición, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el negarte PP genera automáticamente, ¿no es cierto?, un riesgo asociado a la tarea que tú vas a realizar y que puede connotar en un accidente, ¿ya? Hoy día no es necesariamente tienes que ir personalmente, ¿no es cierto?, a la inspección del trabajo. Ahí tú te metes a la página de la inspección del trabajo, hay teléfono donde tú haces denuncia anónima, por ende, lógicamente esa denuncia cae, se analiza y, lógicamente, ¿no es cierto?, la inspección del trabajo se llega a caer, no a lo mejor inmediatamente, pero una vez entrar, ¿no es cierto?, el reclamo, van a llegar a fiscalizar esa situación, ¿ya? Y como también les digo a ustedes, o sea, si se niegan a darte EPP, lógicamente que depende la condición de por qué no te quieran dar EPP, pero si se están negando, lógicamente que eso es transgredir un reglamento interno, que sí o sí toda empresa debe contar con un reglamento interno, ¿ya? Y con eso, lógicamente, tú también tienes toda la facultad de negarte a realizar la tarea. O sea, miren, ustedes tienen que mirarse hoy en día y le vuelvo a repetir, o sea, nosotros somos números, o sea, no, yo sé que a lo mejor el guante, si trabajamos, no sé, con una sierra circular, no va a evitar que te corte el dedo, pero sí, lógicamente, a lo mejor puede evitar que a lo mejor el daño sea mayormente grave, ¿ya? Porque al fin y al cabo el guante va a ser la primera traba o va a ser la primera fuente de bloqueo hacia el riesgo al cual tú vas a estar expuesto, ¿ya? Así que como le digo, o sea, que se nieguen hoy día a darte PP por el amor a la empresa, eso es un tema antiguo, ¿ya? O sea, si a ti se te niegan por darte PP, lógicamente que también está la sanción o lógicamente, ¿no es cierto?, asociado a por qué te estamos pasando de PP, ¿ya? Lo otro, ¿no es cierto?, es la operación y la investigación de accidentes, la comunicación de todo desperfecto, los medios de trabajo que afecten la seguridad de la persona. También es sumamente importante, ¿no es cierto?, y dentro de esto debe estar en las obligaciones del reglamento interno, ya que a ti te deban informar todo tipo de accidentes. O sea, si yo así como yo, ¿no es cierto?, informo que, no sé, estaba trabajando con un destornillador y el destornillador se me clavó en el guante o se me clavó en la pierna producto de que no estaban las condiciones de la herramienta no eran las mejores, por ende, también si esto se genera dentro de la investigación está el valor de comunicar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿ya? En muchas empresas, lógicamente, ¿no es cierto?, en las minerías, en los grupos, en las compañías, lógicamente, ¿no es cierto?, no se aceptan las machinas. Por ende, también hay un tiempo de reposición de herramientas, que en algunas empresas está clavado, cada 3 meses se realiza una reposición de herramientas, cada 6 meses o cada un año, ¿ya? Ahora, esto también es importante porque algunas empresas le compran herramientas a ustedes y en el momento de que a usted se le pierde una herramienta, le dicen, no, es que tu herramienta va a ir a descuento.
descuento, ¿ya? No es que se me perdió la llave o se me hizo tirar la llave, ¿ya? Lógicamente que esas sanciones tienen que estar estipuladas en base a cómo se deterioró la herramienta, si por ende la herramienta tenemos condiciones de que todas las herramientas se tienen que desgastar producto del uso de ella, pero si hay gente que mal utiliza la herramienta, o sea, no sé, hay viejos que ocupan el alicate para que sea martillo, ocupan, ¿no es cierto?, para soltar un perno, hacen palanca con otra llave, ¿ya? Entonces, lógicamente que ahí hay una transgresión por la mala utilidad de la herramienta, ¿ya? Y el otro punto, ¿no es cierto?, que debe salir dentro de las obligaciones es el acatamiento de todas las normas internas sobre los métodos de trabajo u operación, ¿ya? Es decir, lógicamente, ¿no es cierto?, si la función de la empresa es, no sé, reparar luces, lógicamente, ¿no es cierto?, que deben haber, ¿no es cierto?, normas internas para poder intervenir o realizar esa función, ¿ya? Prohibiciones, ¿ya? Como dice ahí, se enumeran aquellos todos actos o acciones que se permitan que puedan poner en riesgo a sí mismo o a otras personas dentro del medio laboral. Como por ejemplo, dentro de las prohibiciones está, no se permite introducir bebidas alcohólicas o trabajar bajo el estado de ebriedad, ¿ya? Que eso es lo común, ¿no es cierto? Y que aparece en todos los reglamentos internos, ¿ya? Dentro de esto, ¿no es cierto? Lógicamente que si usted ingresa bajo, ¿no es cierto?, el estado de ebriedad o bajo, ¿no es cierto?, la influencia del alcohol, ¿ya? Hoy día hay dos figuras, y esto es sumamente importante, ya que esto también quiero que se entienda, porque esto también va tomado de la mano con las drogas, ¿ya? Hay muchas empresas que realizan, ¿no es cierto?, lo mandan a hacer test rápido de alcohol y droga, ¿no es cierto?, para ver cómo está la funcionalidad y el comportamiento de estas sustancias dentro de la empresa, ¿ya? Pero si usted en un momento dado le mandan, ¿no es cierto?, a hacer, ¿no es cierto?, un test de alcohol y droga, y dentro de eso usted declara, porque usted puede declarar en el momento que usted le hacen la consulta, le dicen ya, le pasa la hojita, listo, no, yo declaro, ¿no es cierto?, que consumo, ¿ya? Y lógicamente le hacen el examen, ¿ya? Cuando usted pasa la consulta médica y el doctor le dice, mire, usted salió positivo, no sé, por cualquier otro motivo, ¿ya? La empresa como tal no puede generar la desvinculación directa, ¿ya? Eso es sumamente importante. ¿Por qué no lo puede desvincular directamente? Porque tiene que asesorarse la empresa, ¿ya?, de que eso puede ser catalogado como una enfermedad, ¿ya? Por ende, la empresa tiene la facultad de poder ayudarlo. O sea, ahí hoy día la ley abarca mucho en estas dos situaciones. Usted puede, a lo mejor puede porque el alcoholismo, si bien es cierto, se puede catalogar como una enfermedad para ciertas personas, por ende las empresas tienen la facultad de asociarse a ciertos proyectos donde usted genera, ¿no es cierto?, la rehabilitación de esto, ¿ya? Ahora, lógicamente, ¿no es cierto?, que si dentro de estas prohibiciones que aparecen en el reglamento interno existe un procedimiento asociado a estas ciertas actividades y usted reconoce, se afirma un papel, algún anexo o algo donde a usted le dicen, mire, es así, así y así, ¿ya? Usted lógicamente, ¿no es cierto?, se expone a que pueda haber una sanción mayor, ¿ya? Pero usualmente hoy día, ¿ya? No era como es antes, que usted lo pillaban bajo la influencia del alcohol, listo, compadre, fue bueno, nos cogemos el reglamento interno y lo vamos a desvincular. Hoy día, lógicamente, que la figura cambia totalmente porque hay que ver por qué usted tiene esa adicción al alcohol o por qué, lógicamente, usted genera esa adicción a las drogas. ¿Ya? Hoy día es totalmente tratable, siempre y cuando, lógicamente, la persona genere o reconozca esa acción, ¿ya? Otro punto, ¿no es cierto?, es retirar o dejar inoperante elementos de seguridad, que eso también está enfocado a los bloqueos, las tarjetas, lógicamente, ¿no es cierto?, dañar algún
alguna herramienta, ya, la cual, ¿no es cierto?, pueda generar algún tipo de lesión o accidente a otro tipo de personas, ya que eso también está dentro de las prohibiciones. Destruir o deteriorar material visual o otros tipos destinados a la promoción de la prevención de riesgo, que también está dentro de las prohibiciones y también puede ser sancionado con algún tipo de carta de amonestación o de desvinculación directa, que hay muchos letreros que aparecen ahí, ¿no es cierto? Aunque el letrero se esté cayendo porque le cayó agua, el sol y todo lo que ustedes quieran, habido y por haber, los letreros con información o con tipo de advertencia no se sacan, quedan ahí. ¿Qué hace usted? Va donde su jefatura, donde el prevencionista, ¿no es cierto? La gente del comité paritario y levanta la situación. Porque si a usted lo pillan sacando, ¿no es cierto?, el letrerito, lo primero es decir, listo, no van a desvincular en forma directa porque usted está generando, ¿no es cierto?, está transgrediendo ciertas normas que están estipuladas dentro de la instalación, ¿ya? Otro que también y pasa mucho, ¿no es cierto?, en muchas empresas es operar o intervenir maquinaria o equipos sin autorización, que eso generalmente yo creo que pasa en casi todas las empresas, a excepción lógicamente, ¿no es cierto?, ya de las compañías mineras o compañías más grandes, ¿no es cierto?, donde existen ciertos planes para poder generar la operación de equipo, pero las empresas más pequeñas está, o sea, y pasa hoy día que, si ejemplo, yo voy a una empresa más pequeña, generalmente los mecánicos hacen de todo, eléctrico, mecánico, opera la máquina, maneja un camión, en fin, ¿ya? Lógicamente que eso debiese estar expuesto en el reglamento interno, por ende, ¿ya? Ustedes, si no cuentan con la licencia, con la autorización, no debiesen operar ningún tipo de equipo, ¿ya? ¿Por qué razón? Motivo y circunstancia, porque siempre el hilo en cualquier tipo o cualquier accidente se corta por el lado más delgado. Y el lado más delgado es quien realizó la operación o, lógicamente, ¿no es cierto?, intervino un equipo sin estar previamente autorizado, ¿ya? Independiente que el jefe le haya dicho, dale nomás. Y total, no va a pasar nada. Oye, pero no importa si, o aunque usted lo haga, no, es que yo sé porque he visto, no, que en el otro lado que trabajaba así lo hacía, o sea, ahí usted está asumiendo totalmente el riesgo, ¿ya? Otro punto, ¿no es cierto?, que en este mismo capítulo se mencionan todos aquellos actos que sean considerados como fatal graves, ¿ya?, que constituyan a una negligencia inexcusable, ¿ya?, que lógicamente, ¿no es cierto?, va muy de la mano con el operador o intervenir equipos, ¿ya?, donde pueda generar lesiones graves, y eso lógicamente, ¿no es cierto?, está dentro de una prohibición. ¿Dudas hasta ahí, caballeros? ¿Consultas, señoritas? No, profe, ninguna duda. ¿Nadie más? ¿No tienen dudas? ¿Clarito? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Usted me podría decir a qué nos referimos con negligencia? La negligencia ya está asociada a cualquier acto que usted realice en el cual usted no esté capacitado, ¿ya? O lógicamente, ¿no es cierto? Como te digo, pongamos un ejemplo. Cambiarle la rueda a un vehículo, ¿ya? Es una negligencia por parte suya. ¿Por qué? Porque una, ¿no es cierto?, usted no está capacitado para cambiarle la rueda neumático, no sabe qué apriete lleve, qué apriete debe llevar esa rueda, por ende, si la rueda se sale, lógicamente que es una negligencia por parte suya, ¿ya? Esa es un poco la figura de negligencia, ¿ya? O lógicamente, como decía, operar un equipo. Si yo no sé operar un equipo, me subo a una horquilla y paso a llevar a alguien, o genero o choco algo, lógicamente que eso es una negligencia netamente de la persona, ¿ya? Por generar o realizar algún tipo de actividad de la cual no esté capacitado, ¿ya? Ya, profe, quedamos claros. Consultas, preguntas, caballeros. ¿No? Ya. Dentro de las sanciones, ¿no es cierto?,
dice la sanción de los trabajadores por no respetar en cualquiera de las partes del reglamento interno, como por ejemplo la infracción a la disposición normativa del reglamento, serán asociadas de acuerdo a su gravedad, ¿ya? Y dentro, ¿no es cierto?, estas son las más comunes que aparecen ahí, ya dice la amonestación verbal por primera vez, amonestación por escrito por segunda vez, una multa con el 25% de remuneración diaria por tercera vez, o término, lógicamente, ¿no es cierto?, de su contrato por cuarta vez, ¿ya? Que usualmente, ¿no es cierto?, puede ser cualquiera de estas dependiendo la gravedad, lógicamente, de la situación, ¿ya? Generalmente, las cartas de amonestación están asociadas, lógicamente, a transgresiones menores. Si usted vuelve a transgredir nuevamente, ¿no es cierto?, esta norma, lógicamente se genera una segunda carta de amonestación. El 25% de la remuneración, lógicamente que eso debe estar acordado también en el reglamento interno, por ende, ¿ya? O, lógicamente, ¿no es cierto?, solamente una tercera carta y con eso la desvinculación directa desde su lugar de trabajo, ¿ya? Eso depende, lógicamente, ¿no es cierto?, cómo se puedan generar eso, ¿ya? Vamos a ver si se abre el ejemplo. ¿No? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un manual de higiene y seguridad. Pero no sé si carga. No carga. Ya, pues, bien, vamos a dejar pendiente el ejemplo porque no me copió bien el hipervínculo. Ya, así que lo vamos a abrir. Voy a ver qué pasa. Ya. ¿Dudas hasta ahí, caballeros? ¿Consultas? ¿Ya? Para esto, ¿no es cierto?, de seguridad y en base a lo que hemos hablado, van a realizar cierta actividad práctica, ¿ya? Lógicamente que, aprovechando este horario de clase, van a realizar, ¿no es cierto?, ya, dice la actividad práctica del taller reunido, lógicamente en pequeño grupo de trabajo, esto lógicamente que lo hacemos de forma presencial, pero por ende hoy día nos vamos a tener que acomodar en esta situación, ¿ya? La idea es que lo puedan hacer en forma grupal, ¿ya? Lógicamente generar una descripción breve de estos 7 puntos que están acá, ¿ya? Un extracto pequeño de lo que es la ley 16.744, lo que se entiende por accidente de trayecto, accidente con tiempo perdido, incapacidad temporal o permanente, enfermedades profesionales, multas y sucesos, ¿ya? La idea, ¿no es cierto?, es que busquen, ¿no es cierto?, y lo hagan en pareja, busquen cada uno de estos puntos, el que lo quiera hacer solo, ningún problema. Lógicamente que vayan realizando resúmenes breves, no más allá, ya, de 5 líneas, es decir, son 5 líneas por cada